Buenos días, alumnos y padres antunecinos. Hoy día vamos a desarrollar el tercer tema del curso de química para los alumnos de tercera secundaria. Como sabrán, el tema se llama núcleos y reactividad. Ahora, núcleos, les expliqué en la clase anterior, y ahora se toma relación, la palabra núcleo se toma en cuenta como si fuera la relación que hay entre núcleos. ¿Qué quiere decir? La relación que puede haber en el número de masa, número atómico y el número de neutrones. Entonces, repasando lo que hicimos en la última clase, ¿qué es un núcleo? Núcleo viene a ser la representación del núcleo de un átomo. Esta representación está dada por las letras A, Z y N. A me indica el número de masa, Z el número atómico y N el número de neutrones. Entonces, ya con eso sabiendo entonces, algo más. Z nos indica que es el número de protones. A, que es el número de masa, pero que nos indica que es la suma de protones más neutrones. Y N es solamente el número de neutrones. Entonces, debes entender que núcleos tiene dos acepciones. Una, el de la clase anterior, y ahora que nos da a entender el libro, que es la relación que hay entre los núcleos, entonces. Entre el número de masa, número atómico y número de neutrones. Hay tres tipos, entonces. Sigamos. El primer tipo se llama isótopos o hílidos. ¿Qué nos quiere decir? Que tienen igual número de Z. Entonces, si nos dicen que tiene igual número de Z, por lo tanto debe tener el igual número de protones. Ahora, al átomo se lo conoce ¿por qué? Por su número de protones. Cada átomo va a ser representado por su número de protones. Entonces, si tienen igual número de protones, quiere decir que son del mismo elemento. Entonces los isótopos o hílidos tienen igual número Z. Entonces, según la teoría nos dice que son átomos del mismo elemento químico que presentan igual número atómico, pero diferente número de masa y número de neutrones. Ejemplos, por ejemplo, del agua, tú tienes el protio, el deuterio y el tritio. El protio es lo que forma el agua que nosotros conocemos. El deuterio es una forma más pesada porque tiene un neutrón. Y el tritio es una forma súper pesada porque ya no tiene solamente un neutrón y ahora tiene dos neutrones. Entonces, ¿cómo sería entonces? Este es el átomo del agua. Tiene acá qué cosa? Un protón y tiene un electrón. Ahora, ¿este qué sería? El protio. Es lo que comúnmente conocemos como hidrógeno. Otro tipo de hidrógeno sería ¿quién? El deuterio. Mira, el deuterio que tiene. Ahora tiene un protón y ahora que tiene extra, tiene un neutrón. Entonces es más pesado. Y por último tenemos al tritio. El tritio, que tenemos acá? Un protón y dos neutrones. Los tres siguen siendo ¿qué cosa? Hidrógenos por si acaso. Pero son diferentes ¿en qué? En su número de neutrones. Por lo tanto, ¿qué son? Isótopos. Son isótopos o hílidos. Tienen igual número Z e igual número de protones, pero diferente número de masa o de neutrones, ¿no? Ahora, cabe resaltar también que los isótopos presentan propiedades químicas iguales, pero propiedades físicas diferentes. Recuerden, los únicos que presentan propiedades químicas iguales o similares son los isótopos. Todos los demás tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Siguiente, a ver. Los otros dos que faltan son los isóbaros y los isótonos. Isóbaros. Isóbaros va a hacer referencia a que tienen igual número de masa. Ahora, si tienen igual número de masa, por lo tanto tienen los otros dos diferentes. Diferente número Z, diferente número de neutrones. Entonces, vemos acá dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el calcio y el argón. El calcio tiene 20, 40. 40 número de masa y 20 número de Z o número de protones. Acá tiene 40 y acá tiene 18. Entonces, mira la diferencia. 20, 18, 40. ¿Qué tienen iguales? Número de masa, por lo tanto, que son isóbaros. Z lo tienen diferente, 20, 18. ¿Y neutrones cuál sería? 40 menos 20 sería 20 neutrones. En el siguiente, 18 protones, 40 número de masa o nucleones, 40 menos 18, 22 neutrones. Entonces, con eso queda demostrado que isóbaros que son aquellos átomos que tienen igual número de ¿qué? De masa.
pero diferente número de Z y número de neutrones. Ahora, vamos con la teoría. Son átomos diferentes de diferentes elementos químicos que presentan igual número de masa, pero diferente ¿qué cosa? Número de neutrones y número atómico. Los isótonos. Los isótonos, por ejemplo, te das cuenta que tiene, mira, el magnesio tiene 1224 y el sodio tiene 1123. ¿Tienen diferente número Z? Sí. ¿Tienen diferente número de masa? Sí. Pero si tú restas 24 menos 12, te da 12, ¿no? 23 menos 12, menos 11, te da 12. Por lo tanto, el número de neutrones de acá es 12 y el número de neutrones de acá son 12. Por lo tanto, los dos que serían isótonos. Cuando su número de neutrones son iguales, ¿cómo se llama esos? ¿Cómo se llama eso? Se llama isótonos, ¿no? Se llama isótono. Son átomos diferentes de diferentes elementos químicos que presentan igual número de neutrones, pero diferentes ¿qué cosa? Número de masa y número atómico. Ahora, ya hemos conocido los tres importantes: isótopos, isótonos y sobras. Ahora, vamos con la parte de iones. Normalmente se conoce que el número de protones y el número de electrones son iguales. Claro, eso es cuando un átomo está estable. ¿Qué quiere decir? El número de electrones y el número de protones son iguales. O sea, la carga negativa y la carga positiva es igual. Por lo tanto, la carga de ese átomo, ¿cuánto va a ser? Cero. Entonces ese átomo, ¿qué va a ser? Neutro. Entonces, neutro. Pero ¿qué pasa si por un lado aumenta el número de protones o disminuye el número de protones o aumenta el número de electrones o disminuye el número de electrones? Va a haber una variación. Y de acuerdo a esa variación, ¿qué vas a formar? Vas a formar iones. Entonces, los iones son especies químicas con carga eléctrica y se forma cuando un átomo neutro pierde o gana ¿qué cosa? Electrones. Tú puedes tener dos tipos, cationes y puedes tener ¿qué cosa? Aniones. Por ejemplo, acá tenemos, en esta gráfica que tenemos acá, ¿cuánto vemos? Vemos 5 electrones y 5 protones. Entonces, ¿qué es? Neutro, ¿sí o no? Claro. Más 5 menos 5 es 0. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿Cuántos electrones tienes? 1, 2 y 3. ¿Cuántos protones tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tiene más protones. Entonces, se va a cargar positivamente ese átomo. Entonces, acá se forma un protón, que diga un catión. El catión es positivo. Entonces, un catión es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que tiene, ¿qué cosa? Menos electrones. Mientras que el anión es un anión, el anión es un ion con carga eléctrica negativa, es decir, que tiene más electrones. Claro, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿cuántos electrones tiene? 5. ¿Y cuántos protones tiene? 3. Por lo tanto, tiene más electrones que protones. Entonces se va a cargar negativamente. Entonces, esos son los dos tipos de iones, los cationes y los aniones. Ahora, algo importante también que ver es la reactividad, ¿no? La reactividad es un fenómeno que se origina por la desintegración del núcleo atómico debido a su inestabilidad. Ahora, debido a su inestabilidad, el núcleo se va a dividir en varias partes. Ahora, esto va a producir ¿qué cosa? Puede producir nuevos núcleos, puede producir ¿qué cosa? También partículas reactivas y energía. Ahora, hay también reactividad natural y reactividad artificial. La reactividad artificial es lo que causado por los humanos, ¿no? Y la reactividad natural es, tú tienes elementos que simplemente se van, ¿qué cosa? Son reactivos, ¿no? Como el uranio. ¿Quién descubrió por casualidad la reactividad natural? Henry Becquerel, ¿no? Henry Becquerel, entonces. Acá tenemos qué cosa, un átomo de un uranio, el núcleo de un uranio se observa, y como es inestable, por ejemplo, ¿qué va a emitir? Emite partículas alfa, energía en forma gamma, que emite también neutrones, protones, partículas beta. Entonces, la reactividad, ¿qué cosa es? La emisión de partículas reactivas y energía, producto de qué? De la ruptura de un núcleo atómico que es inestable. Ahora, hay tipos de radiactividad. Tenemos lo que se llama fusión nuclear y fisión nuclear. La fusión nuclear es cuando se juntan varios átomos para formar uno.
Y la fisión nuclear es cuando tienes un átomo inestable, el cual se va a romper. Por ejemplo, tenemos acá el deuterio y el tritio. El deuterio y el tritio se juntan y va a eliminar un neutrón. Y se forma una molécula grande, que hay un átomo más grande, que sería el helio. Entonces, ¿cómo se llama este proceso en que dos átomos se juntan? Fusión, ¿no? Fusión. ¿Y cómo se llama el proceso cuando un átomo grande, debido a su inestabilidad propia o causada, se divide en uno, en dos o hasta en tres, hasta en muchos más? Se llama fisión nuclear, ¿no? Un ejemplo de ello es el uranio, ¿no? Entonces, un ejemplo de fusión nuclear es lo que ocurre en el Sol, ¿no? Los átomos de hidrógeno se juntan para formar helio y al juntarse esos átomos liberan energía. Ahora, un tipo de fisión nuclear que sería las bombas atómicas, ¿no? Siguiente. Ahora, las emisiones radiactivas. Las emisiones radiactivas son necesario que ustedes aprendan nada más los nombres por esta vez y la simbología. Por ejemplo, en las emisiones radiactivas tenemos alfa, beta, gamma, el protón, el neutrón, el positrón, el deuterión. El alfa, ¿cómo se le conoce? El símbolo del alfa, 2 de protones y 4 en número de masa. ¿El beta qué es? Su símbolo del beta, menos en el Z y 0 en el número de masa. ¿Cómo es el protón? Una P, 1 en el número Z y 1 en el número de masa. ¿El neutrón cómo es? El neutrón es 0, 1, N. ¿El positrón cómo es? 0, 1, beta. ¿El deuterón cómo es? Una D, 2, 1. Y el gamma es gamma 0, 0. Ahora, es solamente para que lo conozcan. Ahora, si en un caso llegara a haber problemas, ¿sí? En que se tenga que utilizar ecuaciones radiactivas, entonces tienes que acordarte de esto. Tú tienes que acá varios núcleos, ¿no? Suma dos núcleos y te sale otros dos núcleos. Por lo tanto, se debe mantener ¿qué cosa? La masa. La masa es lo masa que tenías con la masa que tienes al final. Por lo tanto, si tú tienes A1 con A2 se suma, ¿a quién debe ser igual? A3 más A4. Entonces acá se cumple. A1 más A2 es igual a quién? A3 más A4. Y si abajo tienes Z1 más Z2, ¿a qué es igual? A Z3 más Z4. Z1 más Z2 es igual a Z3 más Z4, claro. Se tiene que mantener el principio. ¿Cómo se llama esto? En una ecuación nuclear, entonces. Entonces, ahora vamos a ir con la parte trabajando en clase. El problema número 2. Recuerden que hemos desarrollado el tema de la página 178. Y ahorita vamos a desarrollar los problemas de la página 180 y 181. Así que por favor, si es que hasta este momento tú no tienes tu libro en tu mano, ve y consigue tu libro, por favor, ¿ya? Porque supuestamente tú deberías estar con tu libro. Entonces, ya, comencemos. Problema número 2. Si una especie química tiene 10 electrones, 14 protones y 14 neutrones, ¿cuál es su representación simbólica? Ahora, primero, si tú tienes un átomo en que el número de protones y el número de electrones y el número de protones es diferente, estamos hablando de un ion. Ese ion que puede ser un anión o un cation, no se sabe todavía. Entonces, tendríamos que ver los números. Entonces, ya tienes que tener idea que va a ser un negativo o un positivo. Ahora, nos dice que tiene 14 neutrones. Entonces, vamos a donde está acá. El 14 lo pones al costado, que indica el número de neutrones. Vas a crear tu núcleo. Ahora, ¿cuántos protones tiene? Tiene 14. Pones 14 acá, 14 neutrones. Por lo tanto, 14 protones, 14 neutrones. ¿Cuánto es su número de masa? 14 más 14, 28. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, nos dice que tiene 10 electrones. Si tiene 14 protones y tiene 10 electrones, por lo tanto, ¿cuál es la carga total? Es más 14 y menos 10. Por lo tanto, la carga ¿cuánto es? Más 4. Entonces, la carga sería más 4. Entonces, ¿qué clave sería? 28, 14, 14 más 4. 28, 14. ¿Y no está el otro 14? Menos 4. No, no sería este, sino. Entonces, 28. Ya. 28, 14, 14 más 4. Si el ion
X más 3 más posee 10 electrones y 14 neutrones, calcule su número de masa. Entonces, si tú tienes un ion que es X a las 3 más, ¿qué te está indicando? Te está indicando que el número de electrones y protones son diferentes. Entonces, si son diferentes, entonces ya pone así, protones, electrones y neutrones, ¿no? ¿Electrones cuántos son? 10. ¿Neutrones cuánto es? 14, ¿no? Y dice que la carga es 3 más. ¿Qué quiere decir? Que los protones son más que los electrones. ¿En cuánto? En 3, ¿no? En 3. Cuando tú ves esta simbología así al costado arriba, no te compliques la vida. Tú ves 3 más, te está diciendo que los protones son 3 veces más que los electrones, ¿no? Y si estuviera negativo, te está diciendo que los protones son 3 veces menos que los electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tienes? Tienes 10. La carga es 3 más, por lo tanto, ¿cuándo ser 13, ¿no? Claro, porque sea 3 positivo. Ahora, los protones vale 13, entonces automáticamente lo pones en lugar del Z. 13. 13, 14, por lo tanto el número de masa es 13 más 14, 27. Pregunta número 4. Si una especie R, cuando está neutro, escúchame, si está neutro, ¿qué te está indicando? Que el número de protones y electrones son iguales, ¿no? ¿Qué se cumple acá? Protones es igual a electrones es igual a número Z. Eso es cuando el átomo es neutro. Si una especie R, cuando está neutro, tiene 11 protones y 12 neutrones, calcula el número de electrones. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 11, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos electrones debe tener? 11 de frente. Pregunta número 6. Se tienen dos isótopos que presentan números atómicos 6. Si presentan 13 neutrones en total, calcula la suma de los números de masa. Entonces, ya, te dice que tiene dos isótopos. ¿Qué es isótopos? Que tiene igual número Z, ¿no? O número atómico. Que presentan número atómico igual a 6. Entonces, si su número atómico es 6 de dos isótopos, entonces ¿cuánto vale? 6 y 6. Ahora, te dicen que los números de neutrones es 13 en total. O sea, si este vale N1, el siguiente ¿cuánto vale? N2. ¿Cuánto vale la suma? 13. Por lo tanto, N2 ¿cuánto vale? 13 menos N1, ¿no? Claro. Te piden la suma del número de masa. Entonces, te piden A1 más A2. Entonces, ¿cómo lo podrías hallar? Fácil. A1 lo tienes que sacar en valor de 6 y de N, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el número de masa? Recuerda, el número de masa es Z más N. Entonces, A1, ¿cuánto vale? 6 más N1. Acá está. ¿Cuánto vale A2? Es A2 es igual a 6 más N2. ¿Pero cuánto vale N2? N2 que vale 13 menos N1. Entonces, A2 es igual a 6 más 13 menos N1. Ahora, súmalo así en vertical. A1 más A2 más A2 es igual 6 más 6, 12. Más 13, 25. Y N1 menos N1 se va, por lo tanto A1 más A2 es igual a 20, a 25. Pregunta número 7. Si un catión trivalente posee un número de masa igual a 45 y tiene 18 electrones, calcula el número total de sus partículas elementales. Ahora, dice que es un catión trivalente. Si es un catión trivalente, les pone más 3. ¿Su número de masa cuánto es? Su número de masa es 45. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tú sabes de acá? Tú sabes que tiene 18 electrones, ¿no? Entonces le pones el número de electrones, 18. Pero si es un catión trivalente, tiene más 3 y tú tienes 18 electrones, para que sea más 3 debe tener más protones. Por lo tanto, ¿cuántos protones más debe tener? 3. Si tú tienes 18 más 3, ¿cuántos protones tienes? 21, exacto. Ahora, tú tienes protones, electrones, ya. ¿Protones cuánto vale? 21. Acá vale 21. Tú tienes 45 y 21. Entonces, ¿cuántos neutrones tienes? Fácil, ¿no? Recuerda que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, el número de neutrones, ¿cuánto es? A menos Z, ¿no? Claro. Entonces, el número de neutrones es igual a menos Z. ¿Cuánto vale A? 45. ¿Cuánto vale Z? 21. Entonces, 45 menos 21, n es igual a 24. Te piden el número total de partículas elementales. ¿Cuántos protones tienes? 21. ¿Cuántos electrones tienes? 18. ¿Cuántos neutrones tienes? 24. Recuerda
que el número total de las partículas elementales, ¿cuáles son? Protones, neutrones y electrones. Entonces 21 más 18 más 24 saldría 63. El último problema. Para el problema número 9. El átomo E es isóbaro ¿con quién? Con 6028X. E isótono con G5626. Escúchame. El átomo E, ¿con quién es isóbaro? Con X. ¿Y con quién es isótono? E con G. Entonces, ya. ¿Cuál es el número de electrones que tiene el ion E más 2? Ah, ahora te piden E más 2. Entonces, primero tienes que hallar E. ¿Cómo sería? Tú tienes E. Tú no sabes nada acá. Pero tú tienes que X es 6028, ¿no? 60 y 28. ¿Ellos qué son? Isóbaros. Si estos son isóbaros, si este vale 60, ¿cuánto vale este valor? 60, exacto. El número de masas son iguales, entonces. Ahora, el siguiente. Te dicen que es isótono ¿con quién? Con G. ¿G qué es? 5626. ¿Cómo hallas el número de neutrones? Porque recuerda que isótonos es igual el número de neutrones. Halla el número de neutrones. 56 menos 26 es 30. Por lo tanto, los dos que son isótonos. Si este es 30, ¿cuánto es este valor? 30, ¿no? Exacto. Ahora dime, tú tienes E, que es el elemento, ¿no? Tú tienes que su número de masa vale 60, su número de neutrones, ¿cuánto vale? 30. Por lo tanto, ¿cuánto valdría Z? A Z es igual a ¿quién? A 60 menos 30. 60 menos 30, Z ¿cuánto vale? 30. Ahora, tú tienes que Z vale 30, ¿no? Entonces, te piden hallar el número de electrones, pero ¿de quién? De E2 positivo, ¿no? Ah, entonces, ¿cuántos protones tiene E? Tiene 30, ¿no? 30. ¿Y cuántos electrones tiene por lo tanto? Recuerda, si es más 2, ¿qué significa? Que tiene más protones, ¿o no? Entonces, si es 30, entonces ¿cuántos electrones debe tener? 28. Claro, entonces sí. Entonces, ya con esto, entonces hemos terminado la clase. Repasen